Bien, jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Ok. Excelente, Sí, doctor. bienvenidos entonces a la parte teórica de lo que es la clase de higiene mental. Es el primer día de clases, espero que estén todos bien. Y sí voy a pedir la participación de ustedes para que esta clase se vuelva un poco más dinámica y no sea tan aburrida y no sea un solo monólogo. El tema de hoy va a ser la promoción en temas de salud mental en APS. Vamos a mencionar inicialmente que atención primaria en salud es uno de los componentes fundamentales en un sistema de salud efectivo. Y esto lo estamos viendo en este momento de forma muy trascendente, porque prácticamente a lo que se le está tratando de dar mayor énfasis es a la atención primaria, que los pacientes lleguen a los centros de salud de su comunidad, como menciona un colega por ahí, que levante la mano al iniciar los síntomas, ya de síntomas respiratorios, que levante la mano para recibir ayuda, para recibir orientación y evitar que se complique y que esta complicación lo lleve al hospital y en el peor de los casos a superar la capacidad del abordaje intrahospitalario de los pacientes. Entonces, APS hoy por hoy se convierte en uno de los eslabones más fuertes de un sistema de salud efectivo. Y APS vendría siendo el abordaje integral de las personas con la promoción de la salud, la prevención de enfermedades, ya sea primaria o terciaria, y consiste en el primer contacto con el sistema de salud de un estado o de un país. Dicho sea de paso, es algo que ha funcionado en países como por ejemplo Costa Rica, sin irnos tan lejos. La respuesta satisfactoria que ha tenido el país en relación a esta pandemia se ve reflejada en la importancia que le dio desde hace años atrás al sistema de salud. Mayor educación y mayor servicios de salud para la población lleva a menos niveles de infección y de letalidad de las enfermedades, específicamente de esta que estamos viviendo hoy por hoy. Bien, además de un enfoque curativo, necesitamos también un enfoque preventivo y un enfoque psicosocial con el fin de elevar la calidad de vida. Y esto lo estamos viendo en este momento. La importancia de la prevención. No solo basta con crear protocolos para el abordaje o el manejo de los enfermos de este virus, sino que también estamos apostándole o queriéndole apostar, por así decirlo, al enfoque preventivo y al enfoque psicosocial. De ahí que se está dando la oportunidad de que algunos grupos de médicos, de enfermeros, de microbiólogos hagan cercos epidemiológicos, no solo con las personas infectadas, sino que también con aquellos posibles contactos y vecinos que podrían estar en riesgo. Igual se hace con el tema de dengue, buscando la prevención para que no se incrementen los casos de dengue y de otras enfermedades que pueden ser transmisibles a enfermedades de transmisión sexual. Todo eso se va buscando también por este enfoque preventivo y psicosocial de la atención primaria en salud. Bien, y aquí es donde voy a pedir las primeras intervenciones de ustedes. ¿Por qué creen que es importante la promoción de la salud mental a estos niveles, en sexto año de medicina o en atención primaria? Me dan su nombre y lo que consideran. Doctor. Buenas, Befa, dale, José. Dale, gracias. José Armando Velázquez.
me llamo, y yo considero que es importante la promoción de la salud mental porque de esta manera la gente está al tanto, la población en general está al tanto de lo que es sano y lo que no es sano para su mente y también poder llegar a prevenir ciertas, que llegue a afectarlo más a la persona. Correcto. Muy bien. ¿Quién más? Elmer Bustillo va a hablar ahora. Ah, mentira. Buenas tardes, compañeros. A mi parecer, en las ramas de la medicina en la cual, por lo menos en nuestro país, hay menos, ¿cómo les explico? Hay como la psiquiatría en sí en nuestro país es visto como algo no tan común, que algo que no es muy bien visto. Entonces creo que es muy importante hacerle saber a las personas que las enfermedades mentales sí existen, que no son un chiste, que no es algo que se inventa la gente. Y para mí es algo en lo cual tenemos que nosotros como médicos tratar de enfocarnos también, porque muchas veces nos olvidamos que el paciente no solo es signos, síntomas y una enfermedad, sino que el paciente también tiene emociones y siente. Por eso siento que es importante la promoción de la salud mental. Correcto, muy bien, gracias. De los 18 estudiantes que tengo conectados en este momento, ¿a cuántos les llama la atención la psiquiatría o no la sienten tan aburrida o tan fea? A mí no me parece tan fea, A mí qué aburrida tampoco. también. Interesante. Ok, muy bien. ¿A quién definitivamente no le llama la atención o no le gusta la psiquiatría? Para ser honesto, yo no la tomaría como una opción para mi especialidad. Ok. ¿Está hablando quién? José Armando. José Hernando. Ok. Bájale punto. Si le soy sincero, a mí tampoco me gustaba la psiquiatría en pregrado. No me gustaba. Como muchos de ustedes, probablemente el top dentro de mis especialidades pudo haber sido medicina interna o neurología. Fue cuando llegué al internado y llegué al servicio social en que miré que muchos de mis compañeros no eran empáticos con los pacientes con enfermedades mentales. Se burlaban de ellos, los devaluaban, los ignoraban. Entonces, de alguna forma, recuerdo en internado que yo tenía como que mayor habilidad como para poderlos escuchar a esos pacientes, sin saber, bueno, que era, o sea, sin tener grandes conocimientos de la psiquiatría, pues. Tuve muy buenos docentes en pregrado de psiquiatría, muy buenos docentes, graduados en Rusia, graduados en Alemania, graduados en México, pero lamentablemente no tenían esa capacidad, al menos para mí, en ese momento, de transmitirme la información o despertarme el gusanito de querer estudiar esta especialidad. Fue en el internado que me di cuenta que tenía esas habilidades y las reforcé en el servicio social. De ahí que cuando regresé a Tegucigalpa a estudiar la especialidad, en menos de 6 meses cambié la opción de medicina interna a psiquiatría. Y estuve unos meses antes de entrar al posgrado ad honorem dentro del Hospital Mario Mendoza, conociendo cómo era el manejo de las salas, de la consulta externa y de los turnos, porque no es lo mismo verla venir que platicar con ella. Entonces quería saber si tenía ese interés real por estudiar la psiquiatría, y pues bueno, aquí estoy, ejerciendo como psiquiatra después de 13 años. No me arrepiento de la elección que hice en ese momento, obviamente. Como ginecología no es para todos los médicos, la psiquiatría tampoco es para todos los médicos, ¿verdad? Entonces, se necesita un poco más de empatía, creo yo, para este tipo de especialidades, y se necesita tener esa visión integral del ser humano, como bien mencionaba Elmer en algún momento. El paciente no solamente es un cuerpo o una dolencia, también es
la parte emocional. ¿Cómo se siente él con el diagnóstico de cáncer a sus 21 años? ¿Cómo se siente él o ella con el diagnóstico de diabetes a los 17 años? ¿Cómo ve su diagnóstico de lupus a sus 30 años? Entonces, diagnósticos de enfermedades orgánicas también impactan la psiquis y la parte emocional del ser humano. Entonces, no solamente estamos tratando con el renal, no solamente estamos tratando con el pie diabético, no solamente estamos tratando con el lupus. O sea, a veces nos quejamos porque el paciente no quiere amputarse por un pie diabético. Pero tal vez no nos preguntamos, si nosotros fuésemos el paciente, lo fácil que sería para nosotros, sí, acepto la amputación del pie y ver mutilado mi cuerpo. O la paciente que tiene cáncer de mama, aceptar una mastectomía parcial o bilateral, o aceptar la quimioterapia o la radioterapia sabiendo que va a bajar de peso, sabiendo que se le va a caer el pelo. Entonces, ese es el aspecto también emocional y no todos, lamentablemente, tenemos la capacidad de manejarlo. Yo no digo que seamos mucho más que otros. Yo respeto mucho a los cirujanos, yo respeto mucho a los ginecólogos, respeto mucho a los pediatras. Yo, como pediatra, no creo que hubiese funcionado. Aprendí a atender partos, pero después de más de 13 años, por así decirlo, de no atender partos, todavía siento el olor a líquido amniótico en mi nariz cuando solo de imaginármelo. Entonces, sé que no funciona. Si me toca atender un parto, probablemente lo tengo que atender, pues, pero no es algo de lo que hubiese deseado dedicarme toda mi vida. O sea, ahí va a depender. Bien, ¿por qué es importante la promoción de la salud mental, jóvenes? Por 25 a 40% de los pacientes que llegan a consultar atención primaria en salud tienen padecimientos psiquiátricos. A veces llegan no como trastornos mentales como tal, llegan con historia de insomnio, llega con historia de colon irritable, llega con historia de cefalea tensional, llega con historia de dermatosis. Y detrás de este colon irritable, detrás de esta cefalea tensional, detrás de esta alopecia, detrás de este problema de contractura muscular o cefalea tensional, hay posiblemente un componente ansioso o un componente depresivo que tenemos que evaluar y que tenemos que atender. Y eso es ahí la importancia. La población en general tiene un 25% de riesgo de padecer un trastorno mental. Y me atrevo a decir, bajo las circunstancias mundiales y nacionales que tenemos, creo que este porcentaje se va a incrementar aún más. Se están perdiendo una serie de empleos, se están perdiendo ciertas libertades. Entonces, esto va a incrementar también los niveles de ansiedad y depresión en la población. Y antes de llegar al siguiente comentario, les podría decir que hay un alto porcentaje del personal de salud, estamos hablando de médicos, de enfermeras, profesionales y auxiliares, que pueden desarrollar trastorno de estrés postraumático hasta 6 meses después de suspendida esta cuarentena y después de que baje la dichosa curva de infecciones. Entonces, lamentablemente, estamos aún más a merced de que este porcentaje de un 25% se incremente en los siguientes meses. 13% de los trastornos mentales que pueda sufrir la población en general van a ser incapacitantes. Estamos considerando enfermedades discapacitantes como el trastorno bipolar, como el trastorno obsesivo compulsivo, como el trastorno de estrés postraumático, como la psicosis y esquizofrenia, que son enfermedades mucho más incapacitantes en la población. Otro dato importante de la promoción de la salud mental es que los médicos generales y los médicos especialistas de primer nivel de atención indican psicofármacos.
Entonces, les pregunto, ¿recuerdan ustedes cuál es la dosis de fluoxetina? No. Elmer, Doctor, no me pregunte a mí. No me recuerdo de la... bueno, digo que él me recuerda que estuvo conmigo en psiquiatría. Sí, pero igual no me acuerdo. Ok. Recuerden apuntármelo, por favor, ese. Entre 20 y 60 miligramos, doctor. ¿Quién contestó ahí? César Macedo. César Maceo. Fíjate que si no hubiese contestado, ya iba a decir un puntito oro para que me dé la respuesta, pero como te adelantaste. No, hombre, doc. Entonces, Macedo, correcto, de 20 a 60 miligramos, incluso de 20 a 80 miligramos. Vamos a ver otra pregunta de psiquiatría, a ver si alguien recuerda. Paciente psicótico y agitado. ¿Qué antipsicótico típico o de primera generación utilizarían para bajar la psicosis y la agitación? Esta es de que siempre lo pongo en mis exámenes. Aloperidol, tal vez. Ajá. ¿Quién contestó ahí? José Francisco. Ah, Valdés. Crack. Ok, ¿cuánto es la dosis? Ay, eso sí no me acuerdo. Alguien que le ayude por ahí. $10 miligramos, De- no estoy seguro. De 0.5 miligramos a 20. 5 a 10 miligramos intramuscular. Ok. Y está bien, no se preocupen, está bien que no lo recuerden. Estos son algunos tips que yo les doy a mis estudiantes cuando pasan por mis aulas en psiquiatría, porque el objetivo es ese. No siempre van a ir donde el psiquiatra. No, el psiquiatra no viene siendo como, ay, hoy me siento depresivo o me siento ansioso, voy a ir donde el psiquiatra. Muchas veces quien atiende a estos pacientes es el médico general, es el internista por el dolor torácico y están descartando un infarto, o el neurólogo porque es más chic y más crack, y es donde el neurólogo, que es donde el psiquiatra, lamentablemente así es. Así piensa la gente, mejor dicho. Entonces, son los médicos generales y médicos especialistas, no psiquiatras, los que pueden indicar psicofármacos. Entonces, de ahí la importancia, yo les digo a mis estudiantes, apréndanse bien un IRS. Y el que le pega a la mayoría de patologías psiquiátricas y que se puede utilizar en niños, en adolescentes y adultos mayores es la sertralina. El haloperidol es el estándar de oro para manejar psicosis y agitación independientemente de la etiología en un hospital general no psiquiátrico. Y cuestiones así. Igual hago preguntas de benzodiazepinas y les doy algunos tips para el manejo. Entonces, es de ahí la importancia de manejar estos temas en estos niveles. También es importante recordar que la comorbilidad afecta la adherencia al tratamiento y el resultado del mismo. No es lo mismo, por ejemplo, no es lo mismo atender un paciente con esperanza, con cierto grado de espiritualidad o creencias religiosas y un cáncer o una diabetes o una hipertensión, que atender a alguien con estas mismas patologías y depresión y ansiedad y desesperanza. Entonces, de alguna forma, un buen estado mental, un buen estado emocional podría dar mejores expectativas en cuanto a los resultados de un tratamiento. Pónganse ustedes que deben de tener alrededor de 20, 21, 22 años. ¿Cómo se sentirían si de repente son diagnosticados con una enfermedad que muy probablemente piensan que les puede ocurrir a alguien de 60, de 70 o de 50 años?
Entonces no lo van a recibir como con una sonrisa. Entonces de ahí la importancia. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? ¿Me escuchan? Todo bien, doctor. Sí, doctor, yo creo que todo está claro. Ok, bien. 5 buenas razones para integrar la salud mental en atención primaria de salud. La carga de los trastornos mentales. Hoy por hoy, solo hay 2.5 hospitales psiquiátricos en el país. Estamos hablando del Hospital Mario Mendoza, que ustedes lo conocen, que está al par de la Facultad de Medicina, el Hospital Santa Rosita en el Valle de Marateca, y el otro hospital que solo funciona con consulta externa, el Hospital San Juan de Dios, que es mitad Secretaría de Salud y mitad Iglesia Católica. Son los únicos hospitales psiquiátricos con que cuenta Honduras. Hospital Escuela tiene 2 psiquiatras, siendo hospital escuela. Hospital San Felipe creo que tiene 1 psiquiatra. Hospital resto, y la mayoría de psiquiatras están centralizados en la ciudad de San Pedro Sula y en Tegucigalpa. No hay psiquiatras en Valle, no hay psiquiatras en Danlí, no hay psiquiatras en Intibucá, no hay psiquiatras en Ocotepeque, no hay psiquiatras en Santa Bárbara, no hay psiquiatras en Colón, mucho menos en Gracias a Dios. Entonces, lamentablemente, la carga de los trastornos mentales se hace grande, porque muchas personas tienen que trasladarse desde sus pueblos de origen hacia Tegucigalpa o hacia San Pedro Sula para tratarse su enfermedad. El precio de los medicamentos, no sé si alguien conoce cuánto cuesta un buen antidepresivo. ¿Cuál es el costo de un buen antidepresivo? ¿Alguien tiene alguna noción? Como 1500, 2000 empiras. Así es, más o menos. Un buen medicamento cuesta 1.200 a 1.500. Hay un antipsicótico atípico que se llama Invega, que es paliperidona, solamente para que tengan una idea. El tratamiento para cada 15 días o cada 21 días cuesta alrededor de 6.000 a 7.000 empiras. No todas las personas tienen acceso a este antipsicótico que funciona muy bien en casos de esquizofrenia. Imagínense, yo le digo a un paciente que tiene que comprarse una Invega Sustena y le paga la farmacia y le cuesta 6.000 o 7.000 empiras. Entonces, es como que para pensarlo 2 veces. Entonces, a veces hay medicamentos caros, y ahí la carga de los trastornos mentales. Interrelación mente-cuerpo, ya lo había mencionado, salud de enfermedad. Hablar de integrar la salud mental a APS mejora el acceso a los servicios de salud, por ahí lo había mencionado también. El respeto a los derechos humanos y la disminución del estigma. Lamentablemente la gente cree que el psiquiatra y el psicólogo están locos. No es así. De verdad, y como yo les hago chiste a algunos de mis estudiantes, algunos de ellos les tienen miedo a los pacientes que están ingresados en el Mario Mendoza. Yo les digo, yo a los pacientes que están en el Mario Mendoza, yo no les tengo miedo. Les tengo temor a la gente que anda en la calle. Mucho más temor. ¿Cuántas veces no se han visto videos en las redes sociales donde por un choque o porque se atravesaron en alguna calle, se sacan el machete o se amenazan con una pistola? A esa gente sí le tengo miedo yo. Por lo menos los pacientes que están buscando atención en un hospital o clínica privada de índole psiquiátrica tienen cierto grado de conciencia de enfermedad y está buscando ayuda. Pero hay un montón allá afuera que aún padeciendo un trastorno mental no busca ayuda, pero sí son estigmatizados. Y costo-efectividad.
Hay enfermedades que lamentablemente limitan la parte laboral y la parte educativa. Ya estamos hablando como el trastorno obsesivo compulsivo, como la fobia social, como el trastorno por pánico, como el trastorno de estrés postraumático, que son enfermedades que lamentablemente provocan gran disfuncionalidad y que pueden llevar a una persona a requerir durante muchos años tratamiento farmacológico y terapias, y que van a limitar su calidad de vida y que van a ser probablemente dependientes de otros familiares. Bien, ¿por qué hay deficiencias? Vamos a verlo desde 3 aspectos. Desde el punto de vista médico, no todos los médicos tienen empatía por los pacientes con enfermedades mentales. No todos. Y se valen, como yo les mencionaba en un inicio. Para otros, lamentablemente, hay una falta de pericia. A mí definitivamente no me gusta psiquiatría. Yo voy a clases porque tengo que ir, porque el doctor pasa lista. Yo voy o me conecto a clases porque tengo que hacer, pero yo solo tengo la pantalla conectada, ahí aparezco conectado, pero yo estoy viendo televisión, yo estoy comiendo, yo estoy leyendo otra cosa, yo estoy haciendo otra cuestión, pues, porque no me interesa, no me gusta. Se vale, ¿verdad? Se vale, como yo les digo, yo sé atender partos, pero realmente no me dedicaría a eso toda la vida. Definitivamente no me dedicaría a cirugía plástica, no me dedicaría a cirugía, aunque gane muy bien, ¿verdad? Porque no era mi fuerte. Entonces, esas son. A veces el paciente llega y uno puede, y si yo le pregunto sobre tal tema y si se pone a llorar, ¿cómo lo contengo? Bien. De parte del paciente, porque hay deficiencias, aspectos de género. Sabemos que las mujeres son las que más visitan los centros de salud y menos los hombres. Aspectos sociales y culturales. Estaba hasta hace años atrás el arraigo de que ir donde el psiquiatra era algo denigrante, que los psiquiatras solo servimos para atender locos. Entonces, esto crea dificultades porque el paciente bien puede ir a un chamán, puede ir donde un brujo, donde un médico naturópata, holístico, y puede pagar 3.000, 4.000, 5.000 empiras por una enfermedad que puede resolverse con otros medios, con terapia o con tratamientos farmacológicos. Y la experiencia que yo he tenido con los pacientes es que los pacientes que van donde el chamán o donde el brujo siempre tienen un daño. Siempre les han hecho brujería, siempre les han hecho algo. Entonces, es una pérdida de dinero. ¿Y tipo de trastorno mental? Hay pacientes con trastornos mentales mucho más incapacitantes que otros, lo mencionaba. No es lo mismo padecer de distimia que padecer de trastorno bipolar. No es lo mismo padecer de TOC que padecer de ataque de pánico. Entorno asistencial, la sobredemanda de los servicios de salud, ustedes saben, no tengo que mencionar más. Lamentablemente, un médico en un hospital público tiene que ver entre 30 a 36 pacientes en 6 horas. Eso implica que cada paciente va a recibir 10 a 15 minutos de atención, mientras que en una clínica privada de psiquiatría, las consultas van a estar alrededor de 45 a 60 minutos para ese paciente. Hay falta de tiempo para atender a los pacientes con enfermedad mental y hay falta de asesoramiento. Esas son las deficiencias en cuanto al tema de salud mental en el sector público. Bien. Tenemos algunos conceptos que vamos a repasar, algunos que no me voy a detener porque ustedes los vieron en salud pública, pero este sí es salud mental. ¿Qué es salud mental? Es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento intelectual, emocional y conductual. La salud mental le permite al individuo convivir, trabajar y recrearse. Esa es la importancia. Entonces,
Esa es la salud mental. Una persona que puede relacionarse con los demás, que puede trabajar y que pueda divertirse, tiene salud mental. Si le falta una de estas cosas, entonces estamos hablando que esta persona tiene una enfermedad mental. ¿Y qué es la enfermedad mental? Es una alteración de tipo emocional, cognitivo y comportamiento reflejados en los apartados del examen mental. Higiene mental, además de ser una clase del pensum de la carrera de medicina, es el conjunto de actividades que le permiten a una persona estar en equilibrio con su entorno sociocultural. Y les pregunto a ustedes, ¿qué prácticas de higiene mental realizan habitualmente y qué actividades de higiene mental realizan actualmente para mantener ese equilibrio? El yoga. El yoga, muy bien, excelente. Hacer ejercicio, un deporte. También. ¿Qué más? La meditación. La meditación, correcto. Cocinar puede ser otro, para otros podría ser leer, para otros es ver televisión, ver comedias, para otros estudiar, para otros hacer investigaciones. La cosa es como buscar esa actividad que les puede mantener en equilibrio. Calidad de vida son las condiciones que determinan el modo de vivir de una persona o de una comunidad o conjunto de individuos. Esto se vuelve un poco subjetivo. Es la satisfacción de necesidades básicas, por ejemplo, bienestar físico, las posibilidades de desarrollo y la integración social. La calidad de vida de los hondureños dista bastante de la calidad de vida de los ticos, de los suecos, de los de Finlandia. Entonces van a ser diferentes aspectos. Nosotros, por ejemplo, con tal de que tengamos un techo donde vivir y tener frijolitos y arroz, podríamos decir, estamos bendecidos y estamos satisfechos. Para otra población, para otro grupo de personas, eso no es suficiente. Entonces, de ahí estamos hablando que la calidad de vida puede ser vista desde diferentes puntos. Promoción no me voy a detener porque eso lo han visto en salud pública, prevención también, determinantes de salud que los vamos a ver a continuación. Resiliencia, esta es una de las palabras que más me gustan, aprendidas aquí en psiquiatría. La resiliencia es la capacidad de una persona para sobreponerse a periodos de dolor emocional y situaciones adversas. No es en sí como un don mágico, un don extraordinario, no, es una habilidad y si yo se lo diría, Honduras, a pesar de la situación que vivimos, no solamente con esta pandemia, sino con la inseguridad, con la violencia, con los actos de corrupción, con el MICH, somos un pueblo resiliente. ¿Y cómo resolvemos las cosas cuando las cosas van adversas? Lo que hacemos es hacer un meme, hacer un video, hacer chistes. De alguna forma es como la forma en que manejamos la realidad del país. Y estigma son los atributos de un individuo que le generan profundo descrédito y desvalorización social. Factores protectores son las condiciones y situaciones o características que protegen o potencian las capacidades y que permiten estar fortalecidos ante las situaciones de riesgo o adversidad. Ahorita me voy a desconectar, jóvenes, porque solo tengo 3 minutos y les envío nuevamente la